podía sentirlo venir. Esa opresión en el pecho que crecía con cada segundo, como si una mano invisible se cerrara lentamente alrededor de mi garganta. Mi boca se abría grande, buscando atrapar una bocanada de aire que nunca parecía suficiente. El silbido agudo de mi respiración llenaba la habitación, un sonido constante que no podía apagar. Tenía 6 años y así libraba mis batallas nocturnas contra el asma, esa prisión que apretaba mi pecho y me hundía en un abismo sin fondo. Los doctores decían que era emocional, que cualquier crisis o alteración podía dispararla, pero no sabían que para mí las crisis eran el aire mismo que respiraba. Viví entre mundos fragmentados, a veces con mi padre, otras con mi madre y otras con mis abuelos. Mi padre, un militar de mirada severa y voz que estallaba como un trueno, llenaba la casa de un silencio tenso que siempre amenazaba con romperse. Su furia era impredecible, un volcán que podía despertar con el menor error. No bastaba con quedarme quieto, debía desaparecer. Me escondía bajo la cama, sintiendo cómo el suelo vibraba con sus pasos, rezando para no ser la causa de su próxima explosión. Mi madre, en cambio, siempre parecía ausente, presa de su propia urgencia. La veía pasar, teléfono en mano, conspirando con voces invisibles, su rostro marcado por una ansiedad constante, como si estuviera siempre al borde de algún precipicio invisible. Sus ojos apenas me encontraban. Su tiempo era un recurso que yo nunca debía consumir. Con mis abuelos, el escenario no mejoraba. Eran como dos gladiadores atrapados en una arena que ninguno podía abandonar. Sus gritos resonaban a diario, palabras afiladas como cuchillos que se lanzaban sin piedad. Cada reproche abría nuevas heridas. Sus voces se alzaban con la desesperación de dos almas encadenadas por el rencor. En medio de ese caos, yo aprendí a callar, a desvanecerme entre las grietas del conflicto. Pero el silencio no era suficiente. Nunca lo era. El nacimiento de mi hermano, con su fragilidad, solo intensificó mi culpa. Yo debía ser invisible, silencioso, una sombra que no pidiera nada. Cada mirada o gesto de atención me quemaba como un reproche. Tú no importas, no hagas ruido. Fue en ese silencio autoimpuesto, en esa soledad sofocante, donde aprendí a contener el aire hasta que doliera, a pelear mis batallas sin molestar a nadie. El aire no llegaba, sentía el pecho cerrarse. Cada intento por respirar se convertía en un silbido agudo que atravesaba la oscuridad del cuarto. El esfuerzo por llenar mis pulmones se volvía inútil. El fuego del asma se extendía desde mi garganta hasta mi estómago. Quería toser, gritar, pero no podía. Cada movimiento dolía. Cada segundo que pasaba me hundía más en una desesperación silenciosa. No debía molestar a nadie. La casa dormía y el miedo a despertar a mi padre, a interrumpir la calma precaria de mi madre, era más grande que mi necesidad de ayuda. Esto pasará, me decía, apretando los dientes, tragándome las lágrimas que amenazaban con delatarme. El silbido de mi respiración era como el gemido de una cuerda tensa a punto de romperse, y en mi mente la imagen de una presa acorralada se hacía cada vez más vívida, como un cachorro atrapado en la boca de algo mucho más grande, indefenso, expuesto. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, pero entonces lo sentí. Algo cambió en el aire, una densidad nueva, un peso que no estaba antes. Desde la esquina superior del cuarto, justo donde las sombras se juntaban, comenzó a emerger. Primero, 2 manos pequeñas y deformes, arrugadas como hojas muertas, con uñas largas, negras, que parecían buscar algo en el vacío. Las manos se abrían y cerraban lentamente, casi como si palparan el aire, como un depredador tanteando a su presa antes de dar el salto. El resto de su figura se reveló con una lentitud insoportable. Una nariz larguísima, torcida y marcada por manchas y venas oscuras, se proyectaba desde el centro de su rostro como una lanza que dividía el espacio. Esa nariz parecía moverse con propósito, olfateando algo más profundo que el aire, algo que emanaba directamente de mí, mi miedo, mi debilidad. Debajo,
Su boca se extendía ancha, imposible, un abismo plagado de dientes amarillos y afilados, cada uno más puntiagudo que el anterior. Entre ellos, una lengua gruesa y húmeda se deslizaba lentamente, como si saboreara el olor del pánico que impregnaba la habitación. La criatura flotaba, envuelta en una túnica verde deshilachada que parecía hecha de sombras y polvo. Su piel era un mapa de grietas profundas, como una tierra reseca tras siglos de abandono, y sobre su cabeza descansaba un sombrero puntiagudo de un rosa sucio y desteñido, ladeado sobre mechones de cabello blanco y quebradizo que caían como hilos rotos. Era imposible apartar la mirada. No se movía con prisa, pero su mera presencia era sofocante, como si su existencia reclamara todo el aire de la habitación. Yo era pequeño, indefenso, atrapado en ese instante eterno en el que una presa siente el aliento caliente de su cazador sobre la nuca. La criatura se asemejaba mucho a un ente del que había escuchado en murmullos durante reuniones familiares. Los mayores hablaban de él en voz baja, como si temieran invocarlo al pronunciar su nombre. Decían que los duendes eran reales, más que una leyenda, una presencia con la que la comunidad convivía en un miedo constante. Por eso bautizaban a los bebés tan pronto como podían, para evitar que el duende se los llevara. Era descrito como un ser diminuto, viejo, con una malicia insondable, desconocida para los humanos. Robaba niños no bautizados de sus camas, arrastrándolos bajo la penumbra de la cama, donde no serían encontrados jamás. Historias de desapariciones abundaban, relatos compartidos entre conocidos o mencionados en los diarios amarillistas que mi abuelo solía leer con el ceño fruncido. Supe al instante que lo que tenía frente a mí era eso, un duende. Su boca se abrió lentamente, como si el aire mismo retrocediera al paso de sus palabras. No eran sonidos humanos, sino guturales, ásperos, pero en mi mente cobraban sentido con una claridad cruel. No eres un árbol fuerte, no sanarás, no verás la vida adulta, no conocerás mujer, y la miseria te acompañará siempre, entre tus pies y tus zapatos. No te desharás de esto, porque tu destino es sufrir. No importas, no tienes valor, no tienes futuro, y la gracia del amor se le ha negado al que tengo enfrente. No he venido a darte solución, he venido a reírme, a burlarme y a hacértelo saber. Mi cuerpo temblaba, sentía una vibración profunda, como si mi médula estuviera a punto de romperse y una presión indescriptible me aplastaba contra la cama, hundiéndome en el colchón como si la tierra misma quisiera devorarme. El aire alrededor se volvía pesado, irrespirable, como si estuviera atrapado bajo una montaña invisible. Pero esto no era nuevo. Ya conocía esa sensación, ese peso que me aplastaba hasta dejarme vacío, como si el mundo entero se cerrara sobre mí. Había aprendido desde pequeño que las palabras podían herir más que cualquier golpe. Mi padre, cuando se enojaba, decía cosas que no solo me dolían, me despojaban de algo, de una parte de mí que nunca recuperaba. Eres tonto, no sirves para nada, todo lo malo que pasa es por tu culpa. No entendía por qué las decía, pero sabía que las sentía, y eso era suficiente para convencerme de que eran verdad. Por eso, cuando el duende habló, sus palabras cayeron sobre mí con la misma frialdad con la que la lluvia golpea la tierra seca. No sentí miedo, solo un cansancio profundo, como si una sombra vieja se hubiese sentado a mi lado para recordarme lo que ya sabía. Cerré los ojos y dejé que las frases se deslizasen dentro de mí, sin resistencia. No porque fuera fuerte, sino porque ya no había nada que defender. Esto es lo que soy, pensé. Haz lo que tengas que hacer. Llévame si me quieres llevar. Mátame si me quieres matar. El duende cerró la boca de repente, su expresión cambiando. Algo parecido a la decepción cruzó su rostro. El tiempo es el mal pequeño. El tiempo es el depredador que no puedes parar. El tiempo hará huecos en tus huesos y vacíos en tu memoria. Se frotó las manos lentamente, su mueca grotesca torciéndose aún más como la de un jugador que esperaba un resultado diferente
en un juego que creía arreglado a su favor. Si estás peleando por tu vida, entonces hay poco que mi presencia pueda hacer. No es lo que pensé que sería. No eres quien pensé encontrar. La criatura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, dejó escapar una risa lenta y profunda, una risa cargada de certeza, como la de alguien que siempre gana, aunque no sea en ese momento. Enfermo no me sirves, débil no me sirves. La belleza del árbol muerto es verlo caer cuando está más fuerte. Antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. Volveré en unos días, pero no por ti, no para ti. El pago debe ser hecho de cualquier forma. Y con eso las sombras lo devoraron. Pasaron 3 días y no hablé del tema. No se lo conté a nadie. De forma milagrosa, mi salud mejoró. Podía respirar con facilidad y el agotamiento constante que solía arrastrar se desvaneció como un mal recuerdo. Era como si mi cuerpo hubiese olvidado el asma por completo, y por primera vez en mucho tiempo sentí una ligera calma. El caos habitual de mi familia se vio interrumpido una noche por un apagón. En aquellos días, la compañía eléctrica solía fallar con cortes esporádicos que sumían al barrio en la más absoluta oscuridad. Alrededor de las 7 de la noche, todas las luces se apagaron, dejando la casa en un silencio extraño y pesado. Debo admitir que, mientras los adultos se quejaban, yo encontraba una inesperada alegría en estos apagones. La oscuridad nos sacaba de la rutina. Era una excusa para salir a la calle, conversar con los vecinos y jugar con otros niños bajo la luz de las estrellas. Salimos todos para confirmar que no éramos los únicos afectados. Al regresar, con la certeza de que todo el barrio estaba a oscuras, mi abuelo fue al comedor a buscar las velas blancas que siempre guardábamos para estas emergencias. Encendió las velas con calma, colocándolas sobre pequeños platos de porcelana. Nos reunimos alrededor de la mesa en la sala, y allí, forzados por las circunstancias, comenzaron las tertulias que solo ocurrían en esos momentos de interrupción. Mi padre no estaba en casa, y eso me brindaba una paz extraña. En su ausencia, podía relajarme en compañía de mi abuelo, cuya voz profunda y pausada llenaba el espacio con historias de sus años mozos. Mientras remojaba un trozo de pan francés en el café caliente que mi abuela acababa de servir, escuchaba fascinado las anécdotas de mi abuelo, historias que parecían tan lejanas y sin embargo tan vivas en sus gestos y palabras. La noche prometía ser larga y tranquila, llena de relatos y risas, cuando de repente las luces regresaron. El zumbido de los aparatos eléctricos y el bullicio de la calle irrumpieron como una realidad que no quería aceptar. La magia de la oscuridad se rompió y la casa volvió a llenarse de sonidos familiares. Con algo de decepción, me levanté para asegurarme de que el apagón no había perturbado el sueño de mi hermano menor. Al entrar en su habitación, el aire pareció detenerse. Allí, en el suelo, yacía mi hermano, profundamente dormido, envuelto en una cobija con medio cuerpo metido bajo la cama. Por un instante, no supe qué hacer. Mi corazón se aceleró mientras un escalofrío recorría mi espalda. Finalmente, grité. El grito atrajo a mi madre y a mis abuelos, quienes llegaron corriendo. Mi madre lo recogió rápidamente, con las manos temblorosas. ¿Cómo terminó en el piso? Es imposible que haya salido de su cuna solo, repetía una y otra vez con la voz quebrada y los ojos desorbitados. Mis abuelos no dijeron nada, solo se miraron entre ellos, sus rostros pálidos y llenos de una preocupación que parecía cargar siglos de conocimiento que yo no entendía. Yo no dije nada, solo observaba. Sabía perfectamente lo que acababa de suceder. Lo que el duende había mencionado se hizo tangible en ese instante. Un intercambio, un trueque oscuro que se había consumado sin que nadie lo notara. Observé su rostro, su respiración lenta y constante, pero algo no encajaba. No era el mismo ritmo que solía escuchar cuando dormíamos juntos. Sus labios parecían más pálidos, sus manos demasiado quietas. Algo había cambiado, algo que solo yo podía sentir, como si su esencia hubiera sido reemplazada por algo ajeno. El eco de la risa del duende resonó en mi mente, lenta y pesada, como una promesa cumplida. El pago debe ser hecho,
susurraban las sombras en cada rincón de la habitación. Y allí estaba, frente a mí, el precio de ese trueque macabro. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el peso de lo inevitable caía sobre mí. No podía decírselo a nadie, no me creerían. Ese bebé no era mi hermano, pero yo era el único que lo sabía, el único que debía cargar con esa verdad. La sombra del duende se había ido, pero su rastro seguía allí, entre nosotros, invisible e imborrable. El bebé seguía dormido, pero para mí el sueño ya no era posible.